La historia de un hombre que fue llamado Jorge Mario Bergoglio, nacido un 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, hijo de inmigrantes italianos, en un hogar sencillo, de valores humildes, de fe vivida. Creció en el seno de una familia marcada por la emigración, por la bondad, por el trabajo duro. Recibió de su abuela Rosa los primeros apuntes de ternura cristiana, de oración, de la presencia amorosa de Dios, que lo acompañarían durante toda su vida. Desde joven sintió inquietudes, búsquedas espirituales, deseos de servicio, una vocación silenciosa que maduró lentamente, sin estridencias, con paciencia. Estudió, trabajó, sintió la llamada al sacerdocio. Se vinculó con la Compañía de Jesús, los jesuitas, una orden que lo formó en la disciplina espiritual, en la humildad, en la capacidad de acompañar. Fue ordenado sacerdote en 1969. Su ministerio tuvo lugar en momentos difíciles de la historia de Argentina, convulsiones políticas, dictaduras, crisis sociales, pobreza. Como jesuita joven y luego como provincial de la Orden en Argentina, Bergoglio vivió las tensiones, el dolor humano, las injusticias que sufrían los pobres, los marginados, los perseguidos. En esas circunstancias, su carácter pastor, su conciencia social, su sensibilidad con los que sufren, se fueron forjando. Con el paso del tiempo fue elevado a obispo auxiliar, luego arzobispo de Buenos Aires y finalmente cardenal. En ese camino, nunca perdió su estilo sencillo, vivía de modo austero, se acercaba a la gente, caminaba por las calles, se desplazaba en transporte público, mantenía diálogos, escuchaba, acompañaba, predicaba misericordia, arrepentimiento, diálogo, cercanía, con firmeza en la doctrina, pero siempre tratando de tender puentes, de curar heridas. El 13 de marzo de 2013 fue elegido sumo pontífice, papa, sucediendo a Benedicto XVI, siendo el papa número 266 de la Iglesia Católica y asumiendo el nombre de Francisco. Su elección representó un hito: primer papa latinoamericano, primer papa jesuita, primer papa del hemisferio sur elegido en la historia moderna de la Iglesia. Con ese nombre, Francisco quiso honrar a San Francisco de Asís, proclamando desde el inicio un estilo de pobreza, humildad, cercanía, sencillez, servicio. Durante su pontificado se enfrentó a enormes desafíos. La Iglesia Católica se movía en un mundo cambiante. Desigualdades crecientes, crisis migratorias, conflictos armados, deterioro ambiental, polarización social, escándalos internos, división entre conservadurismos y aperturas, tensiones doctrinales. Francisco buscó poner en el centro el Evangelio de la Misericordia, insistir en que la Iglesia no sea un club privilegiado, sino una casa para todos, especialmente para los pobres, los excluidos, heridos por la vida. Promovió reformas en la Curia Vaticana, intensificó el cuidado por los migrantes, los refugiados, las víctimas de guerras, los pueblos indígenas. Defendió la ecología integral como obligación moral, denunciando el daño al medio ambiente, la crisis climática, la injusticia que sufren los más vulnerables en el planeta por esta misma crisis. Instó a los cristianos a vivir la fe no como un ritual cerrado, sino como servicio real, compromiso ético y espiritual con el prójimo, con la creación, con la justicia, con la paz. También, sin ocultar los conflictos, enfrentó escándalos dolorosos dentro de la propia Iglesia, casos de abusos, de encubrimientos, de falta de transparencia. Llamó al arrepentimiento, a la reparación, a la conversión interior, a la rendición de cuentas. Fue criticado, alabado, amado, cuestionado, pero nunca dejó de asumir la responsabilidad y de insistir en que la gravedad de esos males exija sinceridad, acciones concretas, compasión hacia las víctimas. Su voz fue también una voz profética en asuntos globales: la paz, el desarme,
el diálogo interreligioso. Francisco promovió la fraternidad humana, firmó pactos con líderes de otras religiones, llamó a la solidaridad, al entendimiento, al perdón, al respeto mutuo. En su encíclica Laudato Si, llamó al cuidado de la casa común, denunció la cultura del descarte, urgió a que el progreso tecnológico no olvide la dignidad humana, reforzó la necesidad de escuchar a los científicos, de reconocer que el presente exige responsabilidad colectiva, humildad ante la realidad del planeta. Con el paso del tiempo, su salud se fue resintiendo. Luchó contra enfermedades, complicaciones respiratorias, infecciones, enfermedades crónicas. La vejez fue llegando, con todas sus limitaciones. Aún así, hasta los últimos días, siguió siendo faro para muchos. Sus discursos, sus mensajes, su cercanía, su sencillez siguieron marcando el camino. Sus últimos actos públicos fueron expresión de la misma coherencia con la que había vivido. El 21 de abril de 2025, lunes de Pascua, a las 7:35 de la mañana, en su residencia de la Casa de Santa Marta, en el Vaticano, Jorge Mario Bergoglio cerró el capítulo de su vida terrena. Falleció a los 88 años. La causa fue un derrame cerebral, acompañado de complicaciones posteriores tras semanas de problemas de salud que lo habían debilitado. Su última aparición ante los fieles fue apenas 15 horas antes de su muerte, cuando impartió el discurso de Domingo de Resurrección, en el cual clamó por la paz mundial, por la libertad de religión, de pensamiento, de expresión y por el respeto a las opiniones de los demás. Tras su fallecimiento, su cuerpo fue velado en la Basílica de San Pedro y su funeral se celebró el 26 de abril de 2025. Él había sido sepultado ese mismo día en la Basílica de Santa María la Mayor, convirtiéndose en el primer papa desde León XIII que no fue enterrado dentro de los muros del Vaticano. ¿Qué deja atrás este hombre? Un legado de humildad, de servicio, de insistencia en que la vida cristiana auténtica no está en las estructuras de poder, sino en los gestos concretos de amor, en el acompañamiento de los que sufren, en la apertura hacia el otro, en la escucha, en el perdón. Deja también escritos, discursos, cartas encíclicas, autobiografía, una multitud de enseñanzas, así como inspiraciones para la Iglesia del futuro, para comunidades que anhelan una fe sensible, solidaria, martillera de las injusticias, en diálogo con la modernidad, pero sin ceder principio alguno de dignidad humana. Nos deja también un testimonio. No basta con profesar la fe, hay que vivirla. No basta con predicar la misericordia, hay que encarnarla. No basta con advertir los males del mundo, hay que ofrecer caminos de esperanza. Francisco nos mostró que la grandeza no está en los títulos, sino en la cercanía, que la autoridad debe ser servicio, que la espiritualidad verdadera transforma la injusticia, alivia el sufrimiento, humaniza. Hoy, al despedirnos, celebremos su vida, su entrega. Aprendamos de su ejemplo. Permitamos que su voz siga resonando en nosotros, que su memoria nos inspire a amar más, a perdonar, a comprometernos con los pobres, a cuidar la creación, a caminar con los débiles. Que, al igual que Él, sepamos decir cada día: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Descansa en paz, Papa Francisco. Tu vida dejó huella profunda en la historia de la Iglesia, en la historia del mundo, en los corazones de los que te conocieron, de los que se acercaron, de los que oraron contigo, de los que te siguieron en la fe, de los que te vieron como un hermano. Que tu ejemplo sea luz para quienes siguen iluminando la ruta de la esperanza